Vamos a dar comienzo a la predicación del Evangelio entonando el himno número 20. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás, pecador. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Salvador. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven, mísero, y traen tu tentación, tu dolor. El coro dice, hoy te convida, hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Como benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida. Convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Salvador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna convídate hoy. Nuestro buen Dios y Padre eterno, ante tu santa presencia nos presentamos nuevamente, Señor, en esta mañana, en la que por amor y misericordia tuya nos hemos reunido nuevamente en torno a ti, Señor. En este sitio de oración, sitio que tú nos has dado, Padre, para que vengamos a honrar tu santo y bendito nombre, para adorarte a ti, para mostrar nuestros corazones agradecidos, Señor. En esta oportunidad, Padre, vamos a escuchar nuevamente tu palabra, esa oferta de salvación que tu Hijo nos trajo a este mundo. Cuando Él vino a este mundo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para hacerlo, tuvo que morir en una cruz de maldición. Y cuando ya partía, su última palabra fue: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyere y se bautizare sea salvo, Señor. En esta mañana nuevamente, esa oferta, esa palabra de salvación va a ser llevada al pueblo, Señor. Va a ser llevada a aquellos corazones que todavía permanecen en la oscuridad, cautivos por Satanás. Aquellos que todavía no han querido inclinarse ante ese Cristo santo y bendito y no lo han querido buscar, Señor. Hoy los ponemos en tus santas manos, en tu santo Espíritu, para que Él toque, para que Él redarguye sus corazones, Señor, y los convierta de piedra eterna en carne, Señor. Y puedan buscar, puedan acceder a esta palabra que va a ser explicada, Señor. Al siervo que tú has puesto, que tú tienes aquí en este momento, Señor, llénalo con tu Santo Espíritu para que Él derrame las bendiciones sobre tu pueblo, Señor, sobre los que aún no te conocen, y así ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ver esa luz que es Cristo, ese Cristo que es camino, verdad y vida, el único medio para ir a ti, Padre eterno. En este mundo no hay otra forma que
Amén. La lectura que tendremos para la predicación del Evangelio en este día se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra. Buen Dios y Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, en esta hora en que nos permite, Señor, proclamar el santo evangelio, la santa palabra tuya, Padre amado, de la cual, Señor, pedimos que llegue algún alma necesitada, Señor, en esta hora, Padre. Esta invitación especial, Señor, que tú traes al pecador, que llegue y penetre algún alma, que oyendo esta palabra reconozca su estado, Señor, y así pueda aceptar a Cristo como su Salvador y pasar de muerte a vida eterna, Señor. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Padre amado. Nos dirija, Señor, en la exposición de esta palabra, Padre celestial. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, que es viva y eficaz, y que penetra en lo profundo del alma, Padre amado. Bendícenos en esta hora, pon la disposición, Señor, de escucharla, y ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta pequeña porción de la palabra de Dios ha sido expuesta muchas veces. Yo creo que es conocida por la gran mayoría de las personas que aquí asisten. Y he tomado como tema para esta exposición de la palabra de Dios la invitación de Cristo. Para ello tenemos un texto en el cual vamos a estar abordando. Ese es en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28. Un texto que interesantemente pues fue nombrado el domingo pasado, fue nombrado hoy en la oración, y nuevamente el Señor lo presenta hoy aquí delante de todos nosotros. Mateo 11, 28 dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a la multitud que oía. Encontramos en este capítulo que el Señor viene pasando por una ciudad muy populosa, importante para aquel momento, en la ciudad de Jericó. Y venía pasando por la ciudad de Jericó porque iba en camino hacia Jerusalén. Si usted termina de leer el capítulo 19 de Lucas, pues le da una clara demostración de que el Señor pasaba pues de camino por Jericó e iba hacia Jerusalén.
Y algo interesante era que iba a Jerusalén por última vez, porque esa fue el momento, esa entrada a Jerusalén, que está narrada también en el capítulo 19, un poco más adelante, es lo que llaman la entrada triunfal. Esa entrada que hizo él esa semana antes de morir. En otras palabras, el Señor no volvería a pasar más nunca por Jericó. Y pasaba ese día por allí, caminando. El Señor ya tenía más de 3 años en su ministerio. Era altamente conocido por mucha gente, por los milagros que había realizado, por la palabra especial que él daba, porque la gente lo escuchaba y sabía que era un gran maestro. Era más que un gran maestro, era un hombre de Dios. Más que un hombre de Dios, era el Hijo de Dios, que mismo caminaba por allí. Lo seguía multitud de gente. Y dice la palabra que leímos que pasando por Jericó, entre esa multitud de gente había un personaje nombrado aquí llamado Zaqueo. Zaqueo, que era judío de nacimiento, pero que era jefe de los publicanos. Los publicanos en aquel momento eran unos personajes bien odiados por el pueblo judío, porque eran judíos que se prestaban a trabajar para el imperio que sí estaba en ese momento, que era el imperio romano. Ese judío se encargaba de cobrarle a sus hermanos los impuestos para dárselos al imperio. Evidentemente él, de ese cobro, pues, recibía un buen pedazo. Eso ha sucedido todo el tiempo en todo el mundo y sucede en nuestros días también, en nuestro país también. En otras palabras, este Zaqueo era uno que recibía, pues, su comisión por el trabajo que hacía en beneficio del imperio que subyugaba en ese momento al pueblo judío. Entonces Zaqueo no era un personaje muy bien visto dentro del pueblo judío, porque además dice la palabra que era un hombre rico y evidentemente esa riqueza no le había hecho producto de su gran trabajo y de su esfuerzo personal, sino de cobrar de ese impuesto a los judíos para dárselos al imperio romano. Había hecho riquezas, así como vemos que sucede en nuestros días con mucha gente pegada al gobierno. Bueno, así era este personaje Zaqueo. Dice entonces que él, siendo así, siendo un hombre rico, conectado con el gobierno, teniendo muchas posesiones, sin embargo, este Zaqueo algo le faltaba. Tenía un interés especial en ver a ese Jesús que era tan famoso. Tenía interés especial en poder ver a ese personaje que iba a pasar por Jericó. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés de este hombre en Jesús? El interés era obvio. Jesús traía en su prédica palabras de vida eterna. Jesús traía su mensaje claro de que el ser humano está lejos de Dios y que por mucho dinero que tenga, por mucha posesión, por mucha posición política, económica, social que pueda tener, no cubre completo la necesidad interior de la persona. Zaqueo tenía esa duda interna, ese peso en el alma. Y este Cristo, en cambio,
nos dice, por eso nuestro texto, entre la prédica que hizo el Señor en estos 3 años y medio, siempre dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansar no en lo físico, descansar en el alma, adentro, donde cada ser humano sabe que tiene una deuda con su ser superior. Zaqueo sabía que este Jesús no era cualquier ser humano, que este Jesús traía esa predicación, esa invitación a las personas para que creyeran en Él. Como veremos más adelante, la palabra es clara, muy clara, de por qué es necesario aceptar la invitación de Cristo. Bueno, Zaqueo, que sabía, como les estoy comentando antes, que no era muy bien visto dentro del pueblo, decide en su mente pues colocarse en donde él consideraba estaba más cómodo. Yo voy a oír la palabra, yo voy a ver a Jesús, pero desde mi comodidad. Voy a colocarme en un sitio cómodo para verlo pasar. Y seguramente Él va a hablar y yo escucharé lo que Él dice. Y dice la palabra que se montó en un árbol. Dice que era un sicómoro. Un sicómoro es un árbol de tronco ancho y muy frondoso, de una gran copa. Y como él era bajo de estatura, pues decidió montarse en el sicómoro y esperar a que Jesús pasara. Muy bien, interesante. Él sabía que aquel hombre de alguna manera podía tranquilizar esa alma angustiada, esa alma cansada, esa alma que clama, porque el Evangelio es muy claro y el Señor Jesucristo se encargó de explicar bien cuál es el estado del hombre normal, de todos los que nacemos en este mundo. Nacemos y venimos al mundo bajo pecado. Ese pecado que cometieron nuestros primeros padres allá en el Edén y que iba a pasar a cada uno de nosotros. El pecado original de la desobediencia hacia Dios. El hombre viene con esa mancha interior, viene con pecado. Y la palabra del Señor dice claramente que el pecado tiene una paga. El pecado tiene que tener un juicio. Y aquel que peca, dice que la paga de ese pecado es muerte. Si la persona no se quita el pecado, pues lamentablemente va a una muerte eterna. Pero la cosa es aún más compleja. Ningún ser humano puede por sí mismo quitarse el pecado. La única manera en que alguien podía quitarle el pecado a la humanidad era que muriera por la humanidad. Pero no podía ser cualquier ser humano. Tenía que ser un ser humano sin pecado. Todos aquí preguntarán, pero bueno, ¿cómo es que si venimos con pecado, puede alguien sin pecado, un ser humano, entregar la vida por otro? Claro. Y ese fue el plan especial de Dios. Por eso mandó Dios a nuestro Señor Jesucristo. Se humanó, se hizo humano. Se hizo como nosotros, nació de la Virgen María, que era virgen cuando nació el Señor, ya después no más. El Señor vino sin pecado a una misión, que era
entregar su vida por toda la humanidad. Cargar Él el pecado nuestro, el pecado que cada uno de nosotros traemos. Fue el Señor Jesucristo quien lo tomó. Se lo echó Él encima, vamos a decirlo así, y en la cruz pagó lo que nosotros debíamos pagar. Bien. Esa era la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento le decía, yo he venido al mundo, como termina este capítulo que leímos, esta primera porción, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba perdido la humanidad y Él venía como nuestro Redentor. Venía a dar su vida por nosotros. Zaqueo seguramente había escuchado eso. Zaqueo seguramente sabía que ese hombre tenía algo diferente, era algo de Dios, como en la Biblia narra que muchos decían, verdaderamente este hombre viene de Dios, porque las palabras que él dice no las dice nadie, ni con la autoridad con que él habla, no habla nadie, ciertamente, claro que sí. Pues sí, Zaqueo entonces decide montarse, encaramarse en ese árbol sicómoro a esperar a que pasara Jesús. Pero ¿saben qué? Gran sorpresa. Gran sorpresa. Cuando Jesús pasaba cerca del árbol, es Jesús quien llama a Zaqueo, desciende, bájate de esas alturas tuyas, baja, desciende aquí, que yo quiero posar en tu casa hoy contigo. ¿Qué diferencia? Zaqueo quiere montarse arriba y ver a Jesús desde arriba. Jesús le dice, no, bájate, que yo quiero estar contigo. Mucha gente quiere el evangelio así. Yo quiero un evangelio donde yo pueda estar cómodo, tranquilo y que las cosas se arreglen conforme yo las veo y como yo las siento. Pues lamentablemente no es así. El evangelio es, ven a Jesús para que Él te dé vida eterna. Ven a Jesús. Zaqueo evidentemente se sorprendió, porque él esperaba era que Jesús pasara, no que Jesús lo llamara y quisiera hablar con él y quisiera además ir a su casa. Bueno, ¿cuántas veces el Señor llama, te invita, quiero ir a tu casa, pero no a tu casa física, a tu casa interior, a tu corazón? ¿Cuántas veces el Señor te llama y te dice, mira, estoy aquí, mira, no creas tú que viniste acá por casualidad, no, te estaba esperando. Hoy Jesucristo te está esperando, está aquí, llamándote cual Zaqueo, mira, déjame posar en tu casa. Hoy te traje, permití que vinieras para ver si puedo entrar en tu casa. Hay una diferencia, ¿verdad? Muy grande entre lo que uno piensa, en lo que uno se monta y en lo que realmente Jesucristo quiere hacer en tu vida. Eso le pasó a Zaqueo. Zaqueo, supongo yo, si no lo comenta la Biblia, que se había quedado bien sorprendido, porque él no esperaba eso de Jesús. Y Jesús lo llamó, bájate de allí, bájate de ahí, de esa altura en que estás. Y ven, porque quiero estar contigo en tu casa. Quizás alguno aquí, hoy está escuchando la invitación del Señor. Esa invitación de Cristo, bájate de ese pedestal en que crees que estás. Bájate de esa nube en la que crees que andas. Ven, que quiero posar en tu casa. Bueno, en este mundo que estamos viviendo,
en esta Venezuela en que estamos. Voy a hablar del mundo y me voy a circunscribir a donde estamos nosotros viviendo. Estamos empezando un año, 2019, creo que más angustioso que el año pasado, con más presión, con una carestía de la vida que no tiene comparación. Apenas llevamos 2 semanas de enero y la próxima semana veremos a cómo van a estar los precios de las cosas, cómo está desbordada los homicidios, cómo está desboronado nuestro sistema político, el sistema económico, el sistema financiero, colas para que te den un poquito de comida, colas para ver si consigues medicina, colas para todo. No hay dinero, no hay efectivo, presión por todas partes, presión y angustia sobre el venezolano. Pero por ello está la invitación divina: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Estamos trabajados y cargados, estamos presionados. Pero los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, no es que no estamos en Venezuela, vivimos en Venezuela, ciertamente, pero estamos protegidos, guardados, resguardados bajo el Señor. Por eso, en nuestras casas no falta comida. No, quizás no hay la abundancia que había en años anteriores, pero comida no nos falta. Vestido no nos falta. Zapatos también el Señor prolonga la vida de los que tenemos. Y así Él cuida de sus hijos por una promesa que Él también tiene para aquellos que son sus hijos. Los hijos del Señor no van a mendigar pan. Alabado sea Dios, ¿cierto? Pero en esta angustia en que vivimos, yo realmente me preocupa, siento gran tristeza por la gente que no es salva, que no tiene a Cristo en su vida, que vive bajo esta presión, este cansancio del alma, esta situación que agobia día a día su vida, que encontramos que el dinero con que trabajamos y con que esfuerzo tratamos de producir se desvanece en cuestión de días. Y así, y tratamos y nos esforzamos y que alcanzar la inflación, y la inflación siempre nos desborda grandemente. Cuando vas a buscar una medicina, bueno, qué tortura china, de las más sencillas, un simple Atamel, ibuprofeno, de estos que lo vendían hasta en los abastos, no se consigue, hermanos míos. Sí, claro, es el mundo que estamos viviendo, es bajo la situación en que estamos manejándonos. Pero aún hoy el Señor tiene esa invitación especial: vengan a mí, todo aquel que se siente cargado, trabajado. Dice que yo os haré descansar. Wow. Si sientes que tu vida está agobiada, si sientes que no sabes qué vas a hacer de tu vida, si sientes que se acerca el momento quizás hasta de partir de este mundo, tienes gran temor de que, bueno, una gripe ya da miedo, porque conseguir los medicamentos cuesta. Te recomiendo que te bajes del árbol. Te recomiendo que te bajes de ese sicómoro que tienes y aceptes la invitación de Cristo. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo oye la voz de Cristo, baja. Es necesario que hoy pose en tu casa. Dice aquí el versículo 6, ¿cómo que es? Entonces, él descendió a prisa. y lo recibió
gozoso. Zaqueo no perdió tiempo. Oyó la invitación de Cristo, inmediatamente se bajó de su árbol. A prisa. No tenía tiempo que perder. Cuando oyó la voz de Cristo, dijo, no voy a perder este chance. ¡Ojo! Y era el último chance de su vida. Como les decía al comienzo, Jesús pasaba por Jericó porque iba vía a Jerusalén. Era momentáneo. El Señor, para ir a Jerusalén, pues pasaba por Jericó. Y ya, esa vez que fue a Jerusalén, ya no regresó más. Y ahí lo crucificaron, ascendió a los cielos y ya. O sea que la oportunidad de Zaqueo era esa. Esa. Podía haberse Zaqueo quedado en el sicómoro. No, pero es que yo estoy cómodo aquí. Yo en este arbolito aquí estoy cómodo. Veo todo bien. Allá abajo está el pueblo chillando, pero yo estoy bien. Y yo lo que quería era verte, Jesús, ya te vi. Ah, qué bueno, está bien. No. Hizo caso a la invitación de Cristo. Se bajó del árbol que él creía que era su seguridad. Se bajó y vino a Cristo. Oyó, dice, se bajó a prisa. Tuvo un encuentro con Cristo y se puso gozoso. ¿Por qué ese hombre se puso gozoso? Porque encontró esto que el Señor Jesucristo viene anunciando. Fue a Él, lo recibió y encontró descanso para su alma. Tan es así, y la Biblia se encarga de decírnoslo, que una vez que Cristo lo salva, dice, siempre hay gente que murmura. Siempre vas a encontrar gente a tu alrededor que dice, pero chico, ¿qué? ¿Vas a estar yendo tú a esa iglesia? ¿Vas a estar tú teniéndome en cuenta? Ah, te vas a meter evangélico. ¿Qué es eso? No, chico, ¿cómo se te ocurre eso? Esos eran los burladores que estaban allí. ¿Cómo era posible que este Jesús, siendo tan santo, se vaya a meter en la casa de este pecador? ¿Cómo es posible? Pero Jesús venía buscando el alma de la persona. No venía buscando si la persona era odiada por el pueblo, si no era odiado por el pueblo, si era publicano, si era esto, si era lo otro. No. Él venía buscando lo que se había perdido. Y Zaqueo era uno de los perdidos. Por eso es que cuando él tiene el encuentro con el Señor, recibe lo que tanto necesitaba. Descanso en su alma. E inmediatamente reacciona como nuevo convertido. ¡Ey! No les dice a aquellos, acábense de ir de mi casa, dejen el fastidio, dejen de estar murmurando. No. Él sabía que su riqueza había sido mala vida. Él sabía que parte de esa riqueza había sido extorsionando a otro de sus propios compatriotas. Y por eso inmediatamente se para y da el testimonio primario de que había sido convertido. Y dice, hey, Señor, la mitad de mis bienes, la mitad de todo mi dinero que he hecho, bastante, se lo voy a dar a los pobres. ¿Cuántas veces tú un pobre y te quieres hacer loco? No, el verdadero cristiano oye la palabra de Dios y dice, allá en los proverbios, que el que le presta, el que le da al pobre, a Jehová presta, y él le dará su pago. ¡Wow! Si tú le das al pobre, es que le estás prestando al Señor, y el Señor va a darte el pago a ti. Dios santo. Y el Señor paga, les digo, no, muchísimas veces más de lo que realmente merecemos. Es así. Zaqueo entendió eso. Dice, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si en algo ofendí a alguno de los que está por aquí, se lo devuelvo a cuadruplicado, a 4 tantos, dice ahí. Eso era lo que estaba en la ley establecido.
Cuando alguien defraudaba a otro, bueno, tienes que devolvérselo 4 veces. Si le robaste 100, tienes que darle 400. Bueno, Zaqueo no tuvo, ya no midió más, sí, pero es que voy a quedar pobre. No. Sabía que todo eso, toda la riqueza del hombre es nada. La importante riqueza es la del alma. Y eso es lo que él había alcanzado. El descanso del alma. Había encontrado de verdad la invitación de Cristo. La había aceptado. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que Zaqueo había sentido. Y eso había logrado en él el cambio. Había aceptado a Cristo como su Salvador, como alguien que le podía cambiar el alma, alguien que le podía dar descanso a lo que él sentía. Eso mismo es lo que hoy se ofrece aquí. Hoy el Señor está ofreciendo aquí a cada persona que está con su alma angustiada, que no sabe qué va a ser su vida. Que la pregunta que yo le haría en este momento a cada uno de los que están aquí es: si partieras hoy, si hoy murieras, ¿a dónde estaría tu alma? ¿A dónde iría tu alma? Si no tienes una respuesta clara, si tienes dudas, ¿a dónde va tu alma en este momento? Si partes hoy, acepta la invitación de Cristo. Esa angustia no la vas a tener más. Vas a tener descanso en tu alma, como la tuvo aquí Zaqueo. Por eso es que es tan importante esta invitación del Señor. Venid a mí. No dice, vayan a la iglesia tal, vayan al pastor cual, vayan al fulanito tal. No, vayan a Cristo. Venid a mí, lo dijo el Señor. Todo aquel que se siente angustiado, trabajado, cargado, que Él es el que le puede dar descanso. Haga como Zaqueo, bájate del árbol. No le des más tiempo, no le des más larga. Si estás oyendo en este momento la invitación de Cristo, es el momento de aceptarlo. Es el momento de tener un encuentro con Él. Ayer, en la reunión que tenemos de oración, que siempre tenemos unos temas previos bien interesantes. Y alguien, en uno de los temas que conversamos, decía, oye, pero yo no he visto que en esta iglesia no hacen lo que llaman el llamamiento para recibir la oración de fe. Eso que normalmente hacen muchas iglesias, practican muchas iglesias, que luego de la predicación, ¿verdad? La persona a lo mejor se siente motivada y entonces venga, pase aquí adelante, vengan aquí al altar, vengan, levante la mano el que quiera recibir al Señor, venga y repita una oración conmigo y listo. Pero fíjense usted que el Señor Jesucristo no hizo así con Zaqueo. No, posó en su casa, habló con él y Zaqueo recibió al Señor. Sin oración de fe, sin pasar por altar, sin pasar... Esas son cosas que el hombre ha ido anexando a la palabra. Si usted busca en la palabra de Dios también cómo era la conversión en los Hechos de los Apóstoles, nunca hubo una oración de fe para que la gente recibiera al Señor. No. Pablo, Pedro, Santiago, todos decían, ve al Señor Jesucristo para que seas salvo. Aquel carcelero de Filipos que le dijo, ¿qué tengo que hacer, Pablo, para recibir la vida eterna? Ah, ven, vamos a hacer una oración de fe, pasa aquí. ¡No! Ve, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que contestó Pablo. Y al ladrón, el Señor que le dijo, no le dijo nada. Al ladrón no le dijo nada. El eunuco tampoco hizo confesión de fe. Entonces, eso es un anexo que le está haciendo el hombre a la palabra de Dios. Porque lo que el hombre necesita es un encuentro con Cristo, ahí donde está sentado. Sin que nadie se entere, quizás, sino tú y el Señor. Señor,
Tú me estás haciendo la invitación en este momento. Señor, yo siento que mi alma está grave. No sé qué va a pasar de mí si paso a la eternidad. Señor, decídeme, perdóname. Hazme un hijo tuyo, Señor. No necesitas hacer grandes aspavientos. No necesitas pararte aquí a venir a hacer nada de eso. No. Ve al Señor Jesucristo. Ten un encuentro con Él. Y entonces Él te va a dar la vida eterna. Repito el texto para que se te quede grabado en la mente. Venid a mí, todo el que está trabajado y cargado. Si tú te sientes trabajado y cargado, ve a Cristo. Y esa es el por qué nosotros no hacemos un llamado. El llamado lo hace el Señor y lo hace a cada alma que trajo aquí hoy y que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso digo, la invitación está. ¿Qué necesitas hacer? Bajarte de tu árbol de excusa. Es que yo mejor lo dejo para la próxima semana. Es que yo tengo muchos problemas que resolver. Es que yo tengo que ver si voy a poder seguir trabajando allí. Es que yo tengo que buscar más dinero. Es que yo. Nada de eso hizo Zaqueo. Zaqueo escuchó la voz del Señor y se bajó del árbol. Dice ahí, lo leímos, a prisa. No perdió tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere. Si hoy estás escuchando la voz de Cristo, si esta invitación es para ti, date prisa. Bájate de tu árbol. Acéptalo para que te dé descanso al alma, que eso es lo que el Señor ofrece. Este 2019 no se ve bonito. Venezuela ha empezado en situación, ¿verdad?, bien difícil. Y luego el mundo entero, si lo ves, si analizas un poco lo que está pasando y lo que dicen los que estudian la economía, están muy preocupados porque dicen que es que va a haber un colapso económico muy probablemente este año, porque no se aguanta ya la situación financiera de los países grandes y poderosos. Ajá. Luego hay mucho, cuando ocurren los colapsos económicos grandes de países poderosos, lo que viene en forma inmediata para tratar de solventar la situación, lamentablemente el hombre lo que ha encontrado es hacer guerra. Para tratar de solventar una situación económica, como la economía cae por el piso, pues metemos una guerra para vender armas, para destruir a los que me están haciendo daño, a la economía y tratar de salir adelante. Pero hoy en día sabemos que una guerra no es como ni la Primera Guerra ni la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra mucho más destructiva, mucho más atroz. Armas de destrucción masiva. Bien. Entonces, la gente que hace análisis de la situación que viene en el 2019 no es nada bonito lo que se espera. Sin contar lo que estamos viendo a nivel climático, lo que está pasando en el mundo a nivel climático con de repente unas grandes erupciones volcánicas, grandes cataclismos, grandes tsunamis, ¿cómo se llama? Ciclones, cosas que la Tierra está como descontrolada. Claro que está descontrolada. Claro que la Tierra está descontrolada. El hombre se ha encargado de descontrolar todo este sistema que Dios había hecho en forma perfecta. Y eso estaba predicho, dicho también por este mismo Señor Jesús, que justo antes de que Él venga a buscarnos, el mundo estaría en esta situación en que estamos viviendo. Lo llama la palabra de Dios dolores de parto. La palabra de Dios dice que esos días iban a ser como los dolores de parto de la mujer. ¿Y cómo son los dolores de parto? Que va creciendo hasta el momento del alumbramiento. Pues ya nosotros debemos estar muy cerca de ese alumbramiento. Y el alumbramiento que nosotros estamos esperando es la venida del Señor. ¿Estás tú preparado para ello? Si no estás preparado, hoy puedes hacerlo. Hoy
La invitación de Cristo está aquí. Te trajo para que escucharas. Bájate de ese árbol. Aprisa, que quiero posar en tu casa. El Señor contestó, una vez que Zaqueo bajó, dice, el Señor le dice, Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy vendrá la salvación a tu casa. Eso depende de ti. Depende si te bajas del árbol o no. Si aceptas la invitación de Cristo o no. Está presente. ¿Será este el Jericó de tu vida? ¿Será esta la última oportunidad que el Señor pase por tu vida? No lo sé. Zaqueo no tuvo otra. Jesús no pasó más por Jericó. Hoy, empezando el 2019, está la invitación de Cristo. ¿El próximo domingo la volverás a tener? No lo sé. No lo sé. Puede que el próximo domingo estemos en el cielo, ya con el Señor. Puede que el Señor Jesucristo nos venga a buscar esta semana. O puede que alguno no esté. Yo puedo no estar, pero tú también puede ser que no estés. Yo sé que si yo no estoy, el Señor me viene a buscar, me muero, pues yo sí sé a dónde voy. ¿Lo sabes tú? Si no lo sabes, ve a quien te puede ayudar, que es Cristo. Quédate con este versículo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo no sé por qué. Empezó el domingo pasado y nombró este versículo. Hoy en la oración se nombró este versículo. Y ahora este versículo nuevamente llega aquí. Te queda como invitación. Haz como Zaqueo. Haz como Zaqueo. Permite que hoy pueda decir el Señor, hoy ha venido la salvación a esta persona. Hoy ha venido la salvación a este hogar. Dios quiera, de verdad, que no te vayas de aquí sin haber tenido un encuentro con el Señor, sin haberlo aceptado de verdad. Haz lo que hizo Zaqueo y verás un cambio en tu vida. Verás que el Señor te va a dar la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, que es lo que nosotros tenemos aquí en este día. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a entonar el himno número 98. Un himno, así como el que cantamos al principio, el himno número 20, que era invitación que el Señor hace, por el tema que nosotros veníamos desarrollando. Este himno 98 es un llamado a todo aquel que se siente pecador, todo aquel que siente que el Señor lo está llamando en este momento. Dice así: pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, si te vas del árbol, al divino Señor hallarás. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás y tendrás por su sangre perdón. Ovejuela que huyó del redil, da tus voces al buen Salvador, y en los hombros llevada serás de tan fuerte y amante pastor. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Alleluia.
Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Gracias te damos, Padre Celestial, Padre bueno y misericordioso, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú has presentado al hombre pecador, Señor, al hombre que no te conoce, de escuchar, Señor, esa palabra de vida, esa palabra de verdad, esa palabra, Señor, por la cual es el único medio en el cual el hombre puede llegar a los pies del Redentor, del Salvador y del Consumador de todas las cosas, Jesucristo el Señor. Ojalá, Señor, que esa palabra que ha sido esparcida hoy cale, Señor, entre a un corazón necesitado, un corazón de piedra, y se convierta en un corazón de carne y de sangre, Señor. Que una persona, Señor, que esté necesitada, así como tú, este personaje que fue explanado en tu evangelio, tenga esa necesidad, Señor, y descienda lo más rápido posible y eche mano, Señor, de la vida eterna en la persona bendita y preciosa del Señor Jesucristo. Porque no sabemos, Señor, si puede haber otra oportunidad, no sabemos si en segundos, en minutos o en horas puedas tú enviar a tu Hijo, Señor, por tu iglesia, y es necesario que todo aquel que todavía no te conozca eche mano de la vida eterna, Padre. Recibe las gracias, Señor, en este día, y ahora, Señor, cuando nos despidamos de acá, llévanos, Señor, a todos, a cada uno de nuestros hogares, Señor, con tu bendición, tu ayuda y tu cuidado, Padre. Recibe las gracias y todo lo dejamos en tus santas y benditas manos, dándote las gracias en el nombre poderoso de nuestro amantísimo Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.